Hoy en Mochileros ascenderemos al Cueto Arbás, en el concello de Cangas de Narcea. Bombero, montañero, fanático del esquí. Ostras, tira un poco de ahí. A ver, Que me pasé. Estas son las pilas de foca. hay que intentar arrastrar los esquís, no levantar, porque nos cansamos más. El llano que hay ahí abajo, en realidad hay una laguna. Lo llaman el Via Crucis del esquiador de montaña. Aquí hay que clavar también el bastón, el piolé, y luego hacer bien la huella con el pie. Los crampones. Si me acerco un poco hacia donde ha venteado, que hay esta especie de labio o cornisa, y voy cargando los esquís, y me voy. Este muchacho nos va a mostrar un estilo de esquí diferente al que estamos habituados, que es el tele. ¿A dónde vas? Ponte cómodo. La aventura está en tu casa. Aquí comienza Mochileros. ¡Mochileros! En los límites territoriales entre Asturias y León nos encontramos con una de las estaciones de esquí más pequeñas de España, la de Cheitariegos. Como la Santina de Covadonga, también es pequeñina y galana y puede presumir de estar al pie del primer 2000 de la cordillera. Hoy en Mochileros ascenderemos al Cueto Arbás, en el concello de Cangas de Narcea, y disfrutaremos del paisaje y de la nieve. ¿Qué pasa, mochileros y mochileres? Estamos en el puerto Cheitariegos, bueno, en el pueblo, en Cheitariegos, concello de Cangas de Narcea. La parroquia de Cheitariegos engloba una serie de pueblos, Brañas de Arriba, Brañas de Abajo, La Farruquita, que nombre más curioso, Trascastro y el pueblo de Cheitariegos. Aquí mismo está la linde con León y la estación de esquí de Cheitariegos, que es una de las más pequeñas de España. Ostenta el título de ser el pueblo más alto de Asturias. Lo que pasa que hay ahí cierta polémica, porque los de la Raya, en San Isidro, también lo reclaman. Lo que pasa que, claro, llamar a la Raya pueblo, igual ya pasase un par de pueblos. Como prueba de lo duro que lleva vivir aquí en invierno, aquí tenemos los carámbanos, que ya veis que cuelgan de más de 1 metro. Igual se vende amueblado e incluyen los carámbanos en el precio. Oye, que no estaría mal, sería cuestión de discutirlo con los dueños. Estos carámbanos son una prueba más de la dureza de vivir aquí. El puerto de Cheitariegos era zona de paso obligada para comunicar lo que era Narcea con la Chaciana leonesa, que es la comarca que tenemos del lado leonés. En este lugar no había nada, así que desde Caboalles de Arriba, que es la población leonesa, hasta la primera en Asturias, que era Brañas de Arriba, el arriero, que era el que traía, que movía las mercancías, no tenía dónde parar. No había aquí donde abellugase de las inclemencias. Entonces, allá por el siglo XIV, el rey Alfonso XI decidió establecer aquí una venta, una posada para que pudieran parar. Y a aquellos o aquellas que decidieran quedarse aquí a llevarlo, los eximía de impuestos y realizar el servicio militar. Para abajo tenemos la minería de Cangas de Narcea, del concello, pero aquí arriba viven principalmente de la ganadería. Y les vaques de aquí caguen bastante, ¿eh? Y ahora voy a presentaros al que va a ser mi compañero de hoy, un rapaz que lo mismo te apaga un fuego que te escala una montaña. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bombero, montañero, fanático del esquí, hoy mochilero de excepción. Sí. Y tenemos un día maravilloso. Sí. Para hacer lo que más te gusta. ¿Qué ye? Comer chorizo. Muy bien. Esas son las cosas que vamos a descubrir a lo largo de este capítulo. Y además estamos en un sitio muy bueno porque así os podemos enseñar lo que vamos a hacer, güey, que es subir al Cueto Arbás, el primer 2000 de la cordillera. Tenemos que subir hacia allí y después envolvernos en la cresta hasta el final, que estaría el pico, para disfrutar de este paisaje del occidente. ¿Alguna vez estuviste aquí ya? Sí, había estado aquí hace tiempo en la estación y un día también hice el Cueto hace años ya. Bueno, de travesía. Pues, estupendo, estoy en manos de un conocedor del terreno y por encima un experto esquiador. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Va a dejarme mal, pero bueno, no es muy difícil. No creo. Mal. Sansón, toma, Sansón. Mira, intentando congraciarse con la gente del pueblo. Estoy aquí a ver si consigo un porteador, que ando jodido, pero no hay manera. Pues ese sí es bueno. Escapóse. Vamos a ver si encontramos algún nativo, que dicen por aquí, para demostrar que aquí, si hay gente, es que es nueva,
y hace unos ruidos que antes, la pequeñina que siempre tuve, esta creció, y hace unos ruidos que ahora cada vez que abro y cierro me mosqueo. Asústese. Vamos a ver si encontramos alguna persona para confirmar lo que os dije, que aquí hay gente todo el año. ¿Cheitariegos existe? Sí, que no solo hay vaques y perros. Estamos con Juan Manuel, que es uno de los pocos vecinos de aquí del pueblo. ¿Cuánta gente vive habitualmente en Cheitariegos? Bueno, pues ahora hay, por el invierno hay 3 casas abiertas, que son unos 9 vecinos más o menos, 9 habitantes. Y luego por el verano pues viene algo más de gente, pues vendrán otras 4 familias que están en Madrid y están fuera. Y el mes de julio y agosto pues vienen a pasar el mes aquí a Cheitariegos. ¿Y aquí esto, paleástelo tú todo? No, yo no toqué nada. Cuando hay mucha nieve pues viene la cuña y luego la fresa para sacarla fuera, porque la cuña no puede con toda la nieve. Oye, y la preguntina es, ¿cuándo ocurrió ese suceso trascendental en la vida de este pueblo, que se cerró el bar? Pues ya van, el último que hubo fue este de aquí, los arrieros, y ya van, pues va a hacer 4 años que se cerró. Sí, cajo en la mar serena. Y no tenemos nada. Un invierno sin chigre, ¿no es muy duro? No, tenemos ahí la estación, que tenemos 2 y bueno. nos vamos arreglando. Total, está aquí al lado. Oye, Juan Manuel, quería hacerte una pregunta sobre el Cueto de Arbasque y el pico que vamos a subir. Estos canales que dan para esta cara, para el pueblo, que hay un poco sur, ¿no? Sureste más bien. ¿Suele haber avalanchas en esa Suele zona? haber, porque el aire arriba del todo pues hace algo de cornisa. Sí, veo que hay... el aire. Y bueno, luego sí suele haber, cuando ya empieza a deshelar y eso, marcha la nieve, sí suele haber alguna. ¿Y hoy qué? ¿Previsiones para hoy? Hoy pues, bastante bueno, ya sé que está todo despejado, no creo que haya ningún problema. Bueno, anda, pues. Bueno, sí, genial entonces. Venga, pues muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Venga, que tengas un buen día. Igualmente, hombre. Venga, hasta luego. Bueno, ya empieza el baile. Así Vamos que allá. vamos a prepararnos. Ostras, tira un poco de ahí. A ver. Que me pasé. Estas son las pieles de foca. Ella tiene puestas las suyas porque y un hacha. Hizo sha. Y puso la piel de foca. Este material, que es lo que vamos a poner en la parte de abajo del esquí, para que se llaman pieles de foca porque lleva como un pelín de foca. No lo veis, pero este pelín lo que hace es impedir que el esquí vaya hacia atrás. Aquí el pelín agarra. Si vamos hacia allá, deslizaría. Pero en este sentido, el pelín se engancha a la nieve y entonces nos permite avanzar sin ir para atrás. Porque claro, ir con esquíes para arriba, si no tienes algo que te impida frenar, pues Mal asunto. vas de culo y sin freno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad no tiene piedad. Oye, esa frase es muy buena, nos la vamos a quedar para próximas Hay que temporadas. acordarse, sobre todo cuando bajemos. Hay que acordarse Eso. de ella. Y entonces lleva un adhesivo. Esto, la piel de foca, lleva un adhesivo no muy potente. Esto engancholo, a ver, A la espátula cogiendo el primero. esquí, va a la espátula del esquí, que sería... Primero la espátula. Yo suelo usarlo ¿tú mejor. primero enganchas arriba? Sí, y es más cómodo para ponerlo. Pues yo siempre lo hice al revés. Claro, es tío. así. Porque Vale. como estoy elástico, luego puedes tirar y ajustar bien. Vale, claro. Ir pegando bien, que quede bien centrada, para que los cantos muerdan. Sobre todo aquí en el patín del esquí es importante, que quede bien centradín. Oye, había que arreglar esto, Camilo. ¿Tú qué practiques? Esquí en piedras, que yo soy aficionado a ello. Aficionéme hace un par de verano. Está un poquitín rayado. Sí, y tiene sed la suela. Se ve como un poco secuca, ¿eh? Sí. Así no. Bueno, anda. Ya, A llevas ver cuando la ponga piel. el casco. Ya está. Vale, ya tenemos la piel puesta. Entonces haríamos lo mismo en el siguiente esquí, porque si no sería una tontería ir con uno con piel y otro sin ella. Hala. Y después, mira, por ejemplo, yo importante esta correa. Este hielo que se llama el freno. En mi caso yo tengo una correa, Una vez calzado el esquí, la engancharía alrededor de la pierna, ¿no? Entonces si se desprende, se me queda enganchado. Pero los tuyos son como los Con de freno. pista. Tienen freno. Esos tienen freno. Entonces podría prescindir de la correa, pero el freno no en todas las circunstancias funciona. La correa es un buen invento, mientras no te pegue el esquí. Es un buen invento porque en algunos sitios si se te sale o por lo que sea en una media ladera dura o tal, pues no perdías el esquí. Hay también unas correas más largas para la gente que hace freeride y eso, sobre todo cuando hay mucha nieve, polvo y profundidad, para que si se te queda enterrado el esquí no lo pierdas y aparte así no te golpea. Pero nosotros que vamos a hacer un esquí más tranquilito, Sí. es mejor así para que Hoy sí. no lo perdamos. Hoy sí, pero otro día vamos a hacer un esquí de estos mortales. Eso que llaman extremo, ¿no? Freeride. Freeride. Freeride en francés, ¿tú que sabías francés, no? Randonnée. Montelibre. Montelibre. Bueno, Bueno. oye, enséñales el freno tuyo. Sí. Mira, que Los míos no tienen correa. Bueno, estos esquís son de Telemark, con lo cual el talón va libre tanto subiendo como bajando. Aquí se asegura la fijación, aquí pivotaría. Y si bajo este otro seguro, sería en posición de descenso. Pero el talón siempre va a ir libre. Y estas son las alzas, para cuando haya mucha pendiente, poder llevar el talón un poco más elevado. Nada, eso lo vamos a ver luego después. Y les vas a hacer una demostración de lo que es el Telemark. Al meter la bota, el freno se levanta
Al saltar la bota, el freno baja Y se queda. y no perdemos el esquí, que cuesta un sueldo y un mes. Pues ¡Hala! sí. ¿Listos? Correcto. A primera vista ya uno sabe que está en el occidente, ¿eh? Sí. Es estos tellados de pizarra negra. Pero mira el nombre de Cheitaríegos del pueblo, bien de Cheite, Sí. de leche. Cheite, claro, esto es una zona, son pastos, los puertos, que suben con el ganado. Buenos pros para leche. Y es un pozo de sabiduría regional. Hombre, tengo ahí el mismo que me da la chuleta. Ay, amigo. ¿No viste el pinganillo que tengo en la otra orella? Para que no se vea en la cámara. Ay, amigo, lleveslo tapado, ya me estabas dejando ¿Tú qué impresionado. crees? Bueno, mira, vamos a aprovechar aquí para explicaros hasta siempre Sí. que esta ruta tiene solo 400 metros de desnivel, que no es gran No, cosa. un paseín. Y una ruta ideal para venir por la mañana, para abrir el apetito, después comer unos cachopinos. ¿Tú qué es más de cachopo o de entrecot? De cachopo, Estillo de los míos. claro. Bueno, pues que sepáis, aparte de que nos gustan los dos el cachopo, que es muy interesante, ¿eh? Sí. De hecho yo es científico, que por aquí hay abierto o marcado un sendero local aquí del parque que os llevaría directamente a la cumbre. Pues entre 1 hora y media y 2 horas para los que no estén de darse mucha caña, en verano, ¿eh? En verano. Y para los que están de darse caña, aquí como el amigo y yo, en poco más de 1 hora estamos arriba. Pero tranquilamente. Y para bajar vais Igual a- los raqueteros tardarían más. Entre subir y bajar. ¿Qué cabeza tienes? Vamos tío? para arriba. Siempre maquinando pleitos, como decía uno que conocí yo. Aquí en la travesía hay que ir en fila. Va abriendo uno la huella, en vez de ir todos así, ala. Que trabajar en equipos. Si hubiese nieve muy pesada o profunda, y vamos los 4 o los 3, los que estemos alineados, estamos cansándonos todos a la vez. Y una Sería tontería. ridículo. Esto es un trabajo de equipo. No consiste en echar una carrera con el compañero, porque entonces estamos Eso, ya... oye, aprovechar el grupo para Claro, ir mejor. estaríamos afogados a mitad de subida. Claro. Si empiezo a demarrar ahora aquí a lo Indurain, pero con esquíes, Hay no que- llego 100 metros más arriba. Hay que intentar arrastrar los esquís, no levantar, porque nos cansamos más. Deslizar ahí como si fuese esquí de fondo. ¿Desde cuándo te entró la locura esta del esquí? Pues esto del esquí empecé cuando tenía 18 años. Curiosamente en mi casa antes nunca me he subido mis padres ni nada, mi hermano sí que había esquiado, pero yo aprendí en el ejército, ¿En el en la ejército? brigada de montaña. Ah, estuviste en los cazadores. Sí, ahí en Estos. Jaca. En Jaca. Estuve en Anda. Jaca. Vaya sitio más bueno para aprender. Aprendí, bueno, a hacer la cuña y poco más, porque básicamente lo que di fueron barrigazos. Enteréme luego que había otra compañía que era exclusiva de esquiadores y escaladores. Sí. Y ahí hacías 3 meses de esquí de escalada. Pero donde yo tuve pegar tiros y un curso muy básico, pero bueno, aprendí lo básico y luego retomélo con mucho ímpetu, la verdad. No, yo empecé ya mayorín, Ah, sí. con 28 años. Ajá. Bueno, yo qué sé. Bueno, no tan mayorín. Dicen que nunca es tarde si la Dicha es picha buena. es buena. Vale. O sea, que si hay gente que nos está escuchando y que tiene 30 años, que sepa, incluso más, que todavía está a tiempo. Sí. La única medalla así que gané yo en condiciones por la que siento muchísimo orgullo Ajá. fue en un slalom de Ostras, esquí. sí. Pero fue en... Entonces antes como un tiro. No, jolín, fue en un curso que hice en Boitaul, en Pirineos. Yo estaba en el 2.º nivel. Y el último día hacía un slalom entre los que estábamos en mi grupo y gané. Joder, un como un hacha. campeón, chaval. Es un hacha. Estás temblándome la patuca ya. Este ya va con miel. Cada terciopeladín y este ser vivo que se enfrenta en las situaciones más rigurosas del invierno. ¿Qué es esto que estáis viendo? Un líquen. ¿Qué es un líquen? La simbiosis de un hongo y una alga. La simbiosis y una asociación que se supone que es benéfica para ambos. Por ejemplo, yo qué sé, cuando un hombre y una mujer se casen. Bueno, a lo mejor no hay un buen ejemplo. A veces pueden no entrar en simbiosis. Estás recordándome, ahora que te veo ahí, así con espatilluques, y esos rames por ahí, ¿sabes a quién me recuerdes? Al musgoso. A Camilo VI. ¿Podéis cantarnos algo? A mí lo sexto. Sí. Yo soy el cuarto, después Ah, de mis abuelos. ostras. Pero si quieres, puedo cantarte algo. Cántame. Vivir así es morir de amor. Tengo el alma, no era como era. Por amor tengo el alma herida. Por amor. Vamos. Mira que la canté en ganado, que si nunca me acuerdo de la letra. ¡Ay! Que me trabo. Tanta El tiolé, simbiosis. el tiolé. En ¿Qué Burria, pasa, ahí. tiolé? ¡Ay! Madre, salir de aquí que fastidia, oye. Estos arbolucos son los árboles más duros que hay, el abedul. Son los primeros que aparecen. Si te das cuenta, es el único árbol que hay. Zonas bajas o medias de monte. Siempre por encima del bosque. Y un árbol que segrega una hormona de crecimiento, ya lo comentamos aquí Mochilos alguna vez. Y una hormona de crecimiento que va a facilitar que los demás árboles que vengan detrás encuentren un terreno ya guay para medrar.
¿sabes? Pero y el gran colonizador. Qué curioso esto que tenemos aquí, como la textura de la nieve, aquí está todavía un poquitín Sí, está espolvoreada. empezando a derretir, pero compacta, más o menos compacta. Y en este lado lo tenemos como así como granulado, se ven como pedazucos de hielo. Sí. Es de la nieve que se ha caído de aquí de los rames del abedul, del goteo, del agua, que después por la noche hiela Congelar. y que se ha convertido así en bloquinos. Una así, escarcha con cristal gordo. Eso mismo. Parece a la nieve en primavera cuando empieza a soltar del hielo. No a la última parte que está muy húmeda, sino cuando empieza... Lo que pasa, claro, con cristales más gordos de lo que dices tú, del goteo del árbol. Que son cosas de estas que Ujú. vas caminando por aquí y lo ves, oye, y dices tú, ¿Por qué está la nieve así ahí? habrá sido un meteorito. El impacto de un meteorito, el espacio exterior. Mira, ahí está la estación de esquí. Hombre, ya estamos ahí. Es una de las más pequeñas de España. Ajá. No tiene muchas pistas, la verdad, pero a lo mejor para venir un día de semana Sí, y disfrutar de la estación. sí, para alguien que empiece. Bueno, para alguien que esté a nivel 2 como Sí, cuando gané yo la caía. medalla. Eso. Tienen coloradas, algunas negras, azules y verdes. Porque, a ver, verde y la más fácil, negra y la más fastidiada. Sí, eso Verde, aquí. azul, Eso- rojo. Eso aquí. Y negro. Sí. Y después los fuera de pista, que ¿Qué es, son? es salirse, Son diamantes negros. el que son diamantes negros. La simbolización de fuera pista. Ya se está instalando también aquí por ejemplo, en Vaqueira y ya lo tienen. Y en Ferler en alguno también. Diamantes Porque negros. eso viene de Norteamérica, sí. Eso en fuera pista hay 2 grados de dificultad, incluso 3 diamantes negros. Guau. Que sería ya esquí extremo. Yo hago esquí extremo a veces también. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Voy de extremo a extremo de la pista. ¿Nunca lo habías oído? No, nunca lo había oído. Y el entorno que tiene esta estación, que toda esta zona allí, Sí. una pasada. Muy bonito. Y con laderas muy nobles, como esas que tenemos ahí atrás. Ideales para iniciarse a lo mejor en este deporte y no meterse en sitios más complicados y difíciles. El occidente es mucho más redondeado Sí. y eso da mucho más, Mm. Juego. mucho más llevadero Mm. al aprendizaje y esas cosas. Eso es verdad, eso es verdad. Fíjate, mira lo que tenemos ahí, el cornón, el techo de eso miedo. Hoy está cargado. Sí, se ve mucha nieve ahí en esa zona. Tú eres de Oviedo o de Xixón, De Gijón. Xixón, Culo Mollao. pero vives en Oviedo. Vivo en Oviedo, sí, estoy allí Ya. de espía. Los carballones, a ver qué traman. Sí. Claro. ¿Y sigues trabajando en Oviedo? No, porque, bueno, tuve allí 2 años de interino, pero luego la plaza que tenía yo realmente era en Badajoz, en Madrid. Y bueno, me lesioné y no me pude presentar unas pruebas de Oviedo y me pedí el reingreso en AENA de bombero y tuve la suerte que había una vacante en Asturias. Triunfé como la Coca-Cola, vine para acá, para el aeropuerto de aquí de Ranón. ¿De Santiago del Monte? Bueno, correcto, de Santiago del Monte. Castrillón, concejo de Castrillón. Oye, entonces ahí el mira, horario qué y el horario de los vuelos. Empezáis Sí. a trabajar a las 7, 8 de la mañana Claro. y marcháis para casa a las 10, 11 de la noche. Claro, a las 12:15, si no Joder. hay ningún retraso. Sí, es buen. No hay noche, que No hay eso turno es de bueno. noche. Claro. Salvo que venga un vuelo de estos de ambulancia, de hospital, para un trasplante o algo de eso. Por aquí parece que muerde bien. Vamos a pasar con cuidadín por aquí, en travesía. Bueno, aquí ya se está poniendo un poquitín... ¿Qué prefieres, Camilo? ¿Bajar por ahí y subir o hacer esta travesía? Mira, tenemos las lagunas ahí abajo. Yo Ah, quería, mira, sí. aunque estén tapadas de nieve, para enseñarles un acercámonos. poquitín a la gente, sí. Venga. Vale. Pues cuidado aquí que hay rocas, vamos a bajar en Claro, si escalera quieres, poco. bajamos un poco en diagonal y después Sí. bajas con así por cuidado. aquí, de lado. Claro, Y- si no tuviéramos las Y piedras... ala. Ah, bueno, pues voy a tener que hacer lo que... Y que no me pase nada. Hala, vamos para Cuidado allá. que aquí debajo está un poco duro. Ya. ¡Yey! Wow. Ahí. Aquí a la derecha, al fondo, lo que vemos, que son las chagunas de esta zona, en realidad son cubetas de excavación, ¿no? Que tú imagínate el glaciar que desciende, y lo que hace es descender y excavar, o sea, por su propio peso, excava. Después, cuando el glaciar se funde, lo que queda es una serie de materiales amontonados Sí. al otro lado. Este llano que ves aquí abajo, el llano que hay ahí abajo, en realidad hay una laguna, una chaguna que está cubierta de nieve. Al otro lado quedan todos los materiales que abandonó el glaciar en su empuje, ¿no? Al Correcto. excavar aquí. De hecho, el agua se sume por un sitio que llaman Cova da Bruxa, creo recordar. La Cova da Bruxa. La Bruxa da Mora, porque ahora, igual de la Mora, la Cova da Cova Mora. de la Mora. Porque aquí entre bruxas y moras, y moros y bruxos, y es muy interesante estos chagunes en verano que se pueden venir a visitar y están al Ventestate, pues tienen tritones. Ostras, qué bueno. Sí, además tienen 2 o 3 especies de tritones diferentes. Y es muy guapo venir en primavera, que esto está lleno de florines, pero no hay que olvidar
que estamos en el Parque Natural de Narcea, Fuentes de Narcea, de Gaña e Ibias. Y en concreto esta zona es una reserva natural parcial, o sea, esto es terreno restringido todo. Solo se puede visitar siguiendo las indicaciones, las señales de ese sendero del que os hablamos, que sale abajo de Cheitariegos. Como parque natural, pues no te puedes llevar ni les florines, ni les piedres, ni los tritones. Por encima de este rango de reserva solo estaría Muniellos, que es allí ya integral. Y además, ¿no? Reserva de la biosfera también. Sí, además que hay muchas más restricciones para entrada y para protección de las aves y bla, bla, bla. De todas maneras, para visitar esta zona lo que hay que hacer es solicitar un permiso, sobre todo si no quieres seguir el sendero porque tienes que hacer algún estudio o grabar un programa como nosotros, ¿no? Claro. Y eso, siempre conviene, para visitar parques naturales, pues conviene llamar, porque a veces hay restricciones temporales en zonas que son abiertas durante casi todo el año, pues a lo mejor en épocas de nidificación, de celo del urogallo o de cría de las osas, porque nosotros aquí tuvimos un problema. Supone que aquí había una osa parida y un año que íbamos ya a grabar aquí no pudimos venir porque había una osa parida, ¿no? Entonces conviene informarse antes de acercarse por estos lugares. Aquí tenemos un ejemplo de las curiosas formas que hace el viento con la nieve, que sería algo a pequeña escala como las cornisas que se podrían formar en esa ladera de la montaña, y sería bastante peligroso porque el viento, si soplase en esta dirección, por ejemplo, acumularía toda la nieve de la otra parte. Y entonces ahí podrían formarse las famosas y temidas placas de viento. Aquí en la cordillera cantábrica han dado sustos y no solo sustos, ha habido accidentes. Y precisamente este fin de semana estuve en un curso de esto, actualizando con el gran Miguel Ángel Adrados, que es un gran conocedor de la montaña y en concreto de las nuestras. Y la cuestión es que allí habría mucha acumulación y si te tiras por ahí en un descenso y esa ladera es muy grande y hay esas placas, quedan a veces como espacios de aire en medio y si eso rompe puede crear una avalancha y caput. Y voy a hacer un pequeño, si me das tu permiso, ejercicio demostrativo de cómo cedería. A ver, venga. Porque aquí estamos en un sitio seguro. Aquí estoy sin problema encima de la ladera. Ahí estás estoy bien. Seguro. Si me acerco un poco hacia donde ha venteado, que hay esta especie de labio o cornisa, y voy cargando los esquís y me voy. Ahí. Ahí vamos. Ahí, amigo. Imagínate esto a gran escala, toda la ladera, ¿Y se tú? puede ir para abajo dando vueltas y ahí tendría que confiar mucho en ti. Ya. O sea, que cuando veas a la cornisa, aléjate deprisa. Ya, claro, y tendría que bajar como 100 o 200 metros a buscarte ahí donde te dejó la avalancha enterrado, sacar la pala, ponerme a palear y después de sacarte, darte con ella en la cabeza por burro. Sí, señor. Si Adrados te viera haciendo estas cosas. Cuidadín por aquí, con paso firme. Mira cómo cambia esto con la nieve, chicos. El relieve. Sí, porque el camino desde la laguna sale, yo creo que se mete por el fondo. Mira, cómo está Por ahí venteado. abajo, sí. Lo que pasa es que el fondo ahí te tiendes, con la nevada que hay, ¿no crees que sea por aquí, por este canto? Sí, yo creo que sí, porque no te acuerdas que después las lagunas hacía un poco de zigzag y Sí. además hay mucha huella de raqueta y también de esquís. El último tramo, antes de engolarse en la cresta se va a poner un poco pino. Sí, ahí igual tenemos que poner los pinchos. Bueno, también tener estas dudas de vez en cuando, ¿eh? Sí, Eso de venir con la lección aprendida le quita emoción al tema. un poquito de aventura. Sí. Ahora entre GPS, satélites, el tiempo en la tele que lleva media hora, casi un telediario. Joder, ya. O sea, es que ¿dónde está lo desconocido? Ya, mira, otra de estas. La emoción. Bueno, la emoción de no caerte por una cornisa. Oye, vaya cuánta nieve hay acumulada aquí en esta zona intermedia, ¿eh? Claro, a ver, el frente entró del norte. Entonces el viento acumula la nieve del otro lado de la montaña, que es Eso es. la cara sur, que es para donde estamos tú y yo. Aquí dejaría el viento acumular toda la nieve. Tú fíjate, mira, todo lo que hay aquí. Oye, parece que no, pero ya empiezo a notar el calorcillo. Más con el zueco que se me está formando, la madre que lo parió. Hay que pegar ahí un zapatazo para que pega el suelte. zapatazo, pero se Aquí. pega la nieve a la piel de foca y yo como llevar zuecos. Y entonces no desliza bien. Esto llamase la vuelta María. Y una técnica que se usa, bueno, sobre todo para cuando la ladera allí muy pindia y no permite dar giros así como estos, Como estoy haciendo ahora, sí. redondos, y hay que ir trazando zigzags cerrados. Porque esto del esquí no es solo técnica para abajo, ¿eh? Claro, También tiene hay mucha técnica amiga. para arriba. Sí, señor. Casi se entiende. Mira el zueco que se me está formando. Meca. Pero bueno, que no tienes suficiente con el alza, que vas cogiendo toda la nieve del monte. Yo estoy entrenando, hay que agarrar peso, mira. Me cago en 10. Voy a sacudirlo ahí, pero se queda. Oye, si quieres tengo yo cera para las pieles. Pues igual sí, porque. Porque eso ahí te va a costar, ¿eh? Sí. Sí, yo creo Mira, que pues, sí.
Vamos a echar ahí un poco de cera. Creo que la mismo. tengo aquí a mano además. Venga, aquí mismo. Mira Pero- esto, chaval. Pero bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Un esquí mecedora con eso ahí yo? Pues es que sí, era que como sí. una mecedora. Pero bueno, sácalo bien, que te doy yo la cera. No necesitas hacer aquí en el morrillo. Jolín, llevaba 2 kilos, chaval, Claro, así como vas a andar bien. de nieve. Joder, no soy quien a quitarlo del todo, Y ¿eh? que claro, andamos comprando pieles del economato y así no, el producto más barato, no funciona eso. Este es Pilis. Tiene casi más años que yo. Hay que quitarlo. Está poco a la cazó, Shackleton. Créote, Shackleton. En la Antártida, hace 100 años. Sacó la de allí de un barco hundido que había, me Sí, cago en sí. 10. Bueno, a ver, venga. Vale, ahora, primero para el agarre, entonces primero a contrapelos, para allá. Sí. Espera, Venga, sujétate aquí. sujeto. Venga, vamos a dar ahí, un poco bien. Ahí, ¿no ves? Que cambie la textura, que, Sí, que sí, deje el sí. pelo para arriba y luego ya para el otro lado para que deslice bien. Esto ya es cera, ¿no? Sí, estoy de cera para pieles. Hay otras de spray y luego también podríamos tener una para la suela del esquí, para bajadas que la nieve esté muy mal, la nieve de primavera, para que deslice bien el esquí. Pero esto en concreto ya para mejorar en el ascenso. Hay que andar haciéndotelo el plegadín todo, todo fechino, ¿eh? Ya. Como si fuera nuevo. Esto de zueco viene de que parezca que lleves una madreña, ¿no? Debajo del esquí, Bueno, a literal. ver, nosotros decimos zuecos, Muévelo, ahí. pero yo porque técnicamente ya la palabra se utiliza, zuecos. Ahí. Que también se forman en los botes a veces, en los crampones. En los crampones, por eso Y lleven... en les madreñes. Les que tengan buena memoria acordaránse que ya me pasó esto, va una temporada con Nacho subiendo la Peña al Viento. Ajá. Y como no teníamos cera, echamos crema solar. Ostras. Y bueno, funcionó un ratín. Mira, aquí ya está encostrando esto, está duro, ¿eh? Mira. Sí, aquí tenemos que quitarlos, Camilo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hay que asegurar aquí. Venga, pues. Tenemos que poner igual pioli crampones o ya veremos. A ver cómo está. Venga, pues vamos a quitarlos, ala. Lo que no queremos es que haga falta poner los crampones aún. Pues no es necesario. De todas maneras, a ver, la nieve debajo de la costra se ve que está blanduca, entonces igual, simplemente con las botas y con el uso del piolé, pues podemos subir. ¿Por qué sacamos el piolé? Bueno, pues que en caso de resbalar, pues el piolé sí nos sirve para frenarnos, ¿no? Una autodetención. Los palos de esquí, no. Antes los piolés eran más largos, ahora se llevan cortos, piolé corto. Antes yo tengo un piolé que tiene más años que Carracuca, que era largo. Y ahora ya sí, este estilo. Hay los de muchas maneras. A ver, ¿qué traes tú? Mira, él trae uno un poco Uno más clásico, un largo poco más largo. Este de 50 y el tuyo ya de 60. de 60. Esta maniobra, Camilo, además, hay que hacerla aquí donde estamos, que está esto estable y hemos hecho aquí una buena plataforma. Porque la gente esto a veces apura y lo pone en sitio ya muy helado y te puedes complicar. Sí, no hace falta llegar a un sitio donde ya la cosa esté cruda, que está duro como roca, y después tener que hacer los cambios allí. Hay una cosa que hace mucha gente, que es sacar los crampones y seguir con los palos de esquí. Eso no hay que hacerlo nunca. En el momento que sacas los crampones, sacas el piolé. Si con el crampón tropieces, que es fácil, con los palos de esquí no te para ni el tato. Pues nada, esto lo llaman el viacrucis del esquiador de montaña. Ya. Llevar los esquís en la mochila, en la chepa. Jo. Pero bueno, Vení hay, con ellos, mira cómo se puso otra vez. hay que ir con seguridad. Otra vez. Mi manto, chaval. Otra de la madreña. Jolín. Desde luego. Bueno, vamos a ello, con cuidado. A la montaña siempre decimos que hay que acercarse con seguridad. Que eso de andar uno por ahí inventando cosas sin tener ni puñetera idea, normalmente acaba mal. Y aquí nos encontramos a mi amigo Gelu, que hacía como 12 o 13 años que no nos veíamos, Sí, sí. que bien bajando, bueno, ahora guiando un paisano que venís del Cueto Herbás, de arriba. Sí, sí, del sí. Cueto, sí. Es la primera vez que sube y que usa Es la primera vez que utilizo los crampones y piolé, los compré y digo, pues hay que buscar un profesional, un auténtico monstruo de la montaña para descubrir este mundo. Lo dices por lo feo que es. Bueno, de todo hay, de todo hay, de todo hay. Es un poco feillo, pero, Por eso voy tan pero muy tapado. habilidoso, muy habilidoso. Bueno, pues ala, ahora bajáis para el valle a tomar algo calentucu. Hombre, no. Pero con el ¿Eh? tuco, con el tuco. Algo frío y luego algo caliente. O al revés, ya Al verás. revés. Ojo con la bajada, que es lo Bueno, peor. venga. Bueno, Venga, vámonos. chao. Un placer, señores. Chao. Bueno, ¿Viste? Lo que siempre decimos de que hay que venir con un guía. sí, Si eres novato en estas cosas. Y a veces, aunque no seas tan novato. sí, si vas a un terreno que no conoces, Oye, qué bien hicimos en sacar el piolé, y en guardar los esquíes. sí. Porque estamos ahí, en el límite de dureza Sí, sí. para usar crampones, porque está blandito debajo. Esto no es escalada, pero como en la escalada hay lo de los 3 puntos de apoyo, ¿no? Y no mover siempre hasta que tengas bien asegurados 3 puntos, aquí hay que clavar también el bastón, el piolé, y luego asegurar bien, hacer bien la huella con el pie y así despacio. Bueno, ya estamos llegando. Ahí está. Mira cómo está esto.
Venga, Camilo. Mira lo que tenemos aquí, ¿oh? ¿Qué vistes? Qué guapo, mira. Oye, ¿cómo cambia la nieve en 2 metros? Sí, Fíjate. aquí ya está blanda. Mira, esto aquí delante y es la mina Zarreo. Fíjate cómo se ven los aterrazados. La mina Carbón de Zarreo. Sí. Allí detrás está Zarreu de Gaña, el concello de Gaña. Entonces aquello tendrá que ser León, ¿no? Todo aquello y León. Y para allá para atrás llega Galicia. Ajá. Para allá para atrás. Entonces aquellos son los Mira, montes todo el mundo que que lindan de Gaña con Ibias, porque detrás está Ibias. Y el Tesumular, está la zona de Cienfuegos. Les lagunes de Fasgueo que les hicimos con Kiko va unos años. Bueno, vamos a buscar un sitio donde bellugarnos un poco Sí, el parece nieto. que sopla. Que se me está quedando la mandíbula. Sí. ¿Un poquito de té? Entra ahora estupendamente. Venga. Lleva canela, ¿eh? Ah, Ten que dar mira. vigor. Y afrodisíaco. Eso dicen. He convencido a Camilo aquí para hacer un descenso para esta parte, porque está la nieve muy buena, porque luego a ver cómo lo tenemos para la cumbre. Y bueno, yo creo que aquí lo vamos a gozar, porque llevando solo un buen rato, está blandito y está para disfrutar. Este muchacho nos va a mostrar un estilo de esquí diferente al que estamos habituados, que es el Telemark. Que ya después os va a contar una historia sobre cómo funciona y dónde nació, pero Sí, vais a señor. ver que es muy peculiar. Esa es la cresta que nos está esperando, pero previo a eso os vamos a hacer una demostración de estilos de esquí. El bueno, el de él, el malo, el mío. Bueno, hombre, no será para tanto. Venga, pues Nada, cuando le quiera, damos maestro. un poco de tiento a ver cómo está la nieve, despacín y Sí. nada. Voy haciendo unos giros y te voy esperando. Vale, Así vale. te digo un poco cómo está y tal. Venga, de ¿Vale? acuerdo. Bien. Bueno, vamos Bueno, allá. Fijaos en cómo baja. Fijaos, visteis que tiene los talones sueltos, entonces él puede, ahí, tensiona las rodillas, ahora atrás voy yo, que me meteré el gochazo. Ahora vamos allá, asegurando, metiendo un poco la coñina. Ahí, un poco la coñina. Ahí. ¡Madre, cómo se pone aquí! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¿Y dónde se nos mandó el amigo? Bueno, ya visteis. Bueno, pues este invento, esta modalidad o especialidad de esquí, como queramos llamarlo, nació en Noruega a finales del siglo XIX aproximadamente. El inventor de esto fue un señor que se llama Sondre Norheim, de la región noruega de Telemark. En la región de Morgedal, allí en Noruega, la gente usaba los esquís para desplazarse. Los guajes irían al colegio en esquís, los carteros entregarían la correspondencia en esquís, y este tipo, un día, en vez de caminar o hacer travesía, que es lo que se haría con ellos, travesía me refiero a caminar, a desplazarse, se tiró por una ladera para abajo, y es que claro, esto es tan natural como caminar, como tú me digas, dime, Gus, ven, Gus, ven aquí. y yo camino. Eso es Telemark. Toma un huesín. Ya está. Y aquí en Europa esta especialidad quedó muerta, eclipsado por el esquí alpino, porque empezó el esquí de competición y se vio que el alpino era más eficiente, pues se podía ir más rápido, más seguro, sobre todo con nieve dura. Y resurgió luego en Norteamérica, en los años 70 aproximadamente, porque allí la gente empezó a hacer mucho lo que allí llaman el backcountry, que sería nuestro esquí de montaña aquí. La gente empezaba con estos esquís, claro, con aquellas nieves polvo, es increíble ir ahí, pues porque vas como corriendo y flotando a la vez. Y luego volvió a resurgir aquí en España. De hecho yo tengo el orgullo de haber sido alumno de uno de los que reintrodujo esto de Europa, que es Jacinto Verdaguer, que fue uno de los primeros demostradores de España de esquí de fondo, junto con Gelito, el de Payares. Los crampones o los pinchos, que se dice también. Cuando la nieve ya está lo suficientemente dura como para que la bota no entre, pues entonces conviene no, hay que poner esto, los crampones. Sí, señor. Entonces hay que regularlos un poco la bota. Claro, esta es la bota de esquí. Es la primera vez que voy a usarla con crampones. Se ajusta atrás. Son de 10 puntas. Ahí a la talonera. Esto es buenísimo para jugar a fútbol y pinchar balones. Y en compañía del Piolé, Don siempre, Piot. ya podemos aventurarnos por la cresta hasta la cima. Para caminar con crampones hay que utilizar estilo escocido, que quiere decir que hay que separar un poco las patucas, como si estuviera uno escocido, para evitar que las puntas del crampón se enganchen en la pernera del pantalón, por ejemplo, ¿no? Que es muy habitual, es uno de los accidentes así más habituales que hay, tropezar la puntera con el pantalón e irse de morros, porque te vas de morros. Que bueno, si estás prevenido no tiene por qué pasarte nada.
De hecho, no tiene ni por qué engancharse la puntera. Desde aquí el desnivel que nos queda ya no es gran cosa. Lo que pasa es que la cresta es un pelín larga, pero bueno, muy agradecida por las vistas y todo, ¿no? Ya hemos comentado que estamos en el primer 2000 de la cordillera. Claro, contando los 2000 desde aquí, desde el extremo más occidental. Estoy el Cueto d'Arbàs, ARB, corriente de agua. Así lo explica Asilo Concepción. Qué guapo y es saber de toponimia un poco, hombre. Pues los nombres te dan claves. Si el hombre del Neolítico de hace 6.000, 8.000 años hiciera un diccionario, era un librín muy pequeño. Porque claro, ¿qué palabras se utilizaban? Para nombrar lo que había alrededor, que eran piedras, agua, aire, árboles, animales. No era como hoy en día que tenemos tantos trastos y cosas por ahí. Mira la cantidad de montañas, valles, rincones que tiene esta tierra. No me extraña que después de la guerra, durante 10 años, los famosos fugaos, los maquis, tuvieran sitios suficientes por aquí para andar escondidos y que no dieran con ellos ni la Guardia Civil ni los falangistas. La partida más famosa de guerrilleros, de maquis, era la de Santeiro. Durante 10 años, hasta el 47, estuvieron escondidos por estos montes, enfrentándose a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado franquista. Oye, vaya frío que hace, no os podéis imaginar. Empieza a rascar, ¿eh? Oye, el viento este corta. Hay un efecto que provoca el viento, que es lo que se llama sensación térmica. Hay unas tablas por ahí que lo miden. Que reduce aún más la temperatura que hace real. O sea, nosotros podemos tener una temperatura que el termómetro marca 0 grados, pero en función de la velocidad del viento, la sensación térmica puede ser de -5 o de -15. El viento es el gran ladrón de temperatura. Exponerse al viento es de lo más chungo que hay. Oye, ¿tuviste la peli esa de Kirk Douglas, el padre de Michael Douglas, la de los héroes de Telemark? No la vi, tengo ganas de verla, vi un tráiler nada más. ¿Conoces bien la historia? Hombre, y de este cine clásico de aventuras que a mí siempre me moló mucho. Pues Telemark era un lugar donde los alemanes habían construido una planta para hacer agua pesada. Cuidado, Camilo, un poco por aquí, que aquí hay cornisa. Vale. Tenemos ahí la cornisa, cuidado, ojo. Bueno, pues tenían una planta para fabricar agua pesada. El agua pesada, el agua es H2O, ¿no? Pues este agua pesada se llama pesada porque el hidrógeno de ese agua es diferente del hidrógeno que podemos encontrar en el agua por ahí. Y claro, era el agua que necesitaban los alemanes para fabricar la bomba atómica. Entonces los aliados estaban empeñados en destruir esa planta, en la carrera por ser los primeros, los unos los otros, en tener la bomba atómica. Primero enviaron unos paracaidistas, que nada, fue un desastre. Después enviaron una serie de comandos, ahí comando G, comando el otro, comando T, como tú. Camuflados. Y tampoco les salió bien la cosa. Pero claro, los alemanes mosquearon, se dijeron, al final estos van a conseguirlo, porque dicen que la tercera fue vencida, y decidieron transportar toda el agua que había ya fabricada, hecha, transportarla a otro sitio, más seguro. Y entonces fue un partisano noruego el que metió un bombazo al barco que llevaba el agua pesada y se fue todo por el saco. Y entonces, pues oye, se les perdió ahí una oportunidad y era en Telemark. Fíjate. El cornisógrafo, Camilo, hay que dejar aquí la distancia, ¿eh? Mira, esa es una cornisa bien guapa. Sí. Claro, lo que les explicamos antes a la gente. Si te arrimas al borde y te bajas hasta el pueblo. Claro, no hay que dejar distancia. Hasta el pueblo. Y todo lo que baja contigo, porque baja la mitad de la ladera contigo. Acuérdame de un día que había dos guiris tirándose una foto ahí, donde la puñetera cornisa, y pegándose unas voces, ¡salir de ahí! Me cago en 10. ¡Fuera de ahí! Y en ese momento acordéme de cuando yo había conocido a Mariano, el que fue guarda de Cabaña Verónica. Sí. Aquel hombre, personaje mítico, y había estado nevando 2 días, y en esto oímos a alguien que nos dice, ¿a dónde vais? Bueno, llamónos de todo. Y ahí aparece Mariano, y nos dio la vuelta, que éramos rapazucos de 17 años, y dijo, bajar para el refugio ahora mismo, estáis locos, os pasa algo, después tengo que venir a sacaros yo, como yo a ti en la avalancha, igual. Joder, Mariano, qué paisano, que pasó los últimos 4 o 5 años de su vida arriba, sin bajar al valle. La montaña encuentras gente particular, gente muy especial. Y mira, soltándote esta chapa, fíjate cómo nos está cambiando Me cago en Dios, el tema. Ya no vemos ni la cima.
Ya. que la tenemos ahí mismo. Vamos a llegar ahí y no vamos a ver ni para estirar la mano para coger papel higiénico, si nos entra un apretón. Ya verás. Bueno, poco a poco. Jolín, con lo que a mí me presta para hacer el 360, y mira tú, a ver si levanta. Ya, parece que quiere abrir, ¿eh? Ah, está, que sí, que no, ¿qué tal? El blanco total, el white out que dicen en inglés. White out. Lo que ocurre es que de repente pierdes, y es todo blanco, el suelo se confunde con la niebla Ahora, y pierdes la noción del tiempo Sí. de si arriba es arriba, abajo es abajo. Hay que acordarse de la noción de la cornisa. Sí, y que está a la mareaste. derecha. Yo me mareé una vez esquiando. Sí, esquiando Pero así me es muy- mareé que tuve que ir a vomitar, Sí. tío. Era así blanco todo, todo blanco, ¿no? No tenía referencias, ni huellas, ni nada. Y de repente yo noto que me estoy deslizando, y no me estaba deslizando. Pasé por me ello. estaba cayendo para atrás. Claro. Y en esto, ¡pum!, hago contacto con la tierra. Estaba en el suelo tirado. Arrastrar los bastones, bajar derrapando de lado, pero aún así haciendo eso yo también una vez volteé para allá porque eso no sabes dónde estás. No sabes dónde está Sí. la vertical. Bueno, esperemos que no nos pase hoy, ¿eh? Ya está, ya casi salvamos los 400 y pico metros. Por eso os decíamos que no es una ruta muy larga, que esta se puede hacer en poco tiempo. Muy disfrutona para después bajar hasta la Chaciana, a Dichablino, esos pueblos de por ahí, A comer un poco embutido, Come algo caliente igual, ¿eh? comer algo caliente. Sobre todo se agradece lo caliente en un día como hoy. Porque hoy el cuerpo está luchando por mantenernos calientes, ¿eh? Por mantener la temperatura y por permitirnos acceder a la cima. Fíjate la cantidad de piedra que hay aquí y de cemento. Ya estamos. Mira, estas son las cosas que uno agradece, que cuando llega a la cima va y despeja, jolín. Bueno, el primer 2000 de la cordillera y que no sea el último juntos, ¿eh? Un placer. Sí, Chaval. señor. Esperemos que haya más. Cueto Arbás, 2007 metros de altura sobre el mar en Alicante. Correcto detalle. Ahora voy a sacar la cámara pequeñina para realizar el 360 y a ver lo que podemos ver. Porque hay más cosas aquí arriba de lo que pensáis. Comenzaremos con estas dos torres de sentido desconocido. Arriba puede que en algún momento hubiera una bandera de Asturias para que lo vieran desde León. Pero lo que más llama la atención una vez que uno llega aquí es Ichamizu, para que alguno entre la Pretón y vaya ahí. Por ejemplo. Ya que estamos en un parque, podían demolerlo, no sé, taparlo con un poquitín de unos cuantos tapinos de hierba y que no estuviera. Pero bueno, sí que nos sirve bien para ver lo que ha conseguido el viento. Claro, el viento ha soplado desde allí y entonces lanza la nieve contra esta fachada. Esto está para caer, ¿eh? Mira, fíjate. Mira, Esto está para caer. Mira, vamos mira, a mira. comprobarlo. Está para caer, a ver. ¡Hala! La de Claro, mi madre. a ver, estamos hablando con un bombero experimentado que tiene control sobre los materiales y esas cosas. Sabía de sobra que iba a caer. Claro. Y a ver, voy a arriesgar mi vida para ver qué es lo que hay dentro. La casa de la vía Esperlucía, ya sé dónde vive. Mira qué guapo. Está tapizado, tiene papel pintado. A mí se me está empezando a congelar la mandíbula y dentro de poco no pronunciaré las zetas. Mira, fíjate cómo está. Mira, mira cómo está todo. Está ahí arriba, chaval, mira. Y con esto y un bizcocho, como decía aquel famoso filósofo chino, hasta mañana a las 8. Oye, déjalo, hombre, que está muy guapo. Pilla una afición. Que apetece, Dios. hacer un poquitín de escalada en hielo ahí. Claro. Además tienes un extraplomo. Como dijera una vez el gran explorador antártico Ernest Shackleton, las dificultades son solamente cosas a las que sobreponerse. Así como hoy Gustavo y yo, que hemos salvado un montón de obstáculos para alcanzar la cima del Cueto Arbás. Porque cuanto mayores son los obstáculos, más se crece un asturiano y más gana tiene de superarlos. ¿O no es así? Correcto, Camilín. Pero todavía acuérdate que tenemos que bajar, ¿eh? Y con esta niebla, a ver si no la liamos.